Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos a un mes de celebrar una fiesta, esta fiesta llamada Purim. Esta fiesta se encuentra en Esther. Vamos a ir al libro de Esther. Esther 9. Esther 9:26 dice: por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y bueno, y a lo mejor se preguntará: ¿y eso a mí qué? ¿Y por qué me están diciendo eso a mí? ¿Y por qué yo no sé nada de Purim? Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a empezar con la historia de la historia. Y esto también tocante a lo que predicó la pastora el domingo pasado. ¿Cuántos se acuerdan que predicó la pastora el domingo pasado? Sí, bueno, ¿se acuerdan que predicó y se acuerdan qué predicó? ¿No? Bueno, predicó y hizo tocante así un tema muy especial, y dijo que se levantó una generación que no conocía el nombre de Jehová, y por lo tanto pasaron muchas cosas, ¿no? Porque se levantó una generación que no conocía el nombre de Jehová. Y que se levante una generación que no conozca el nombre de Jehová es porque nosotros fallamos. Que nuestras generaciones no conozcan. O sea, que nosotros no conozcamos hoy qué es Purim, es porque el de las generaciones y de las generaciones y de las generaciones fallaron y se olvidaron. Y entonces nosotros somos el producto de eso que se viene y se viene y se viene. Y como dice en la Biblia, que se levantaron hombres y que dijeron: es que mentiras hemos heredado de nuestros padres. Y así ha pasado. Pero ¿cómo se detiene esto? Se tiene que hacer un cambio, se tiene que detener. Entonces tiene que levantarse una generación, un renuevo, que vuelva a los caminos del Dios eterno, que vuelva sus ojos a la luz, y entonces enseñe a sus generaciones y de sus generaciones a sus generaciones. ¿Sabe por qué el templo de Jerusalén no ha sido restaurado al día de hoy? Porque nosotros somos tan culpables como la generación en la cual se destruyó. Si no se ha restaurado, es porque nosotros somos igual de culpables en esa generación que se destruyó. Y si usted me dice: ay, hermano, ¿y a poco usted quiere que se restaure ese templo? Si ese templo ahí ya hacían sacrificios y todo eso. Sí, ese templo tiene que ser restaurado para que venga nuestro Mesías. Y eso viene en la profecía de Daniel, de los 70 días o las 70 semanas de Daniel. Bueno, entonces vamos a empezar con la historia de Purim. Y la historia de Purim inicia en Éxodo 17. Dicen: ay, no, pues ya va a empezar con el Génesis. Bueno, pues sí. Conocemos que entonces Dios llamó a Abraham, y Abraham tuvo 2 hijos, bueno, varios hijos. Se menciona en la Biblia 2, a Ismael y a Isaac. Isaac
fue el que Dios escogió para que continuara con la promesa. E Isaac tuvo, ¿cuántos hijos? 2 igual, llamado Esaú y el otro Jacob. Jacob fue el que fue escogido para continuar con la promesa. Jacob tuvo, ¿cuántos hijos? 12 hijos y una hija. Y de esos 12 hijos sufrieron una crisis a nivel mundial. Uno de ellos había sido vendido como esclavo a Egipto y llegó a ser el gobernante de todo Egipto. Y gracias a él, gracias a José, pudo salvar a su familia, a sus hermanos y a sus hijos. Entonces es así como llegaron los hijos de Jacob a Egipto. En Egipto después se levantó un faraón, o el mismo faraón, y ya no quiso reconocer lo que José hizo por Egipto y por todo el mundo. Así que desconoció a los hijos de Jacob y los puso como esclavos. Después vio que estaban creciendo mucho y prosperando mucho, aumentó sus cargas, los esclavizó, empezó a matar a todos los hombres, hasta que Dios llamó a Moisés, se salieron de Egipto, pero los que salieron de Egipto, no todos eran hijos de Jacob, no todos los hijos de Jacob también salieron de Egipto. Hay unos libros que mencionan que alrededor del 80% de los hijos de Jacob murieron en Egipto. ¿Por qué? Porque se levantó una generación que no conocía el nombre de Jehová. Porque se levantó una generación que pensó que eran esclavos y que habían nacido para ser esclavos. Porque se levantó una generación que se olvidó que eran un pueblo escogido por Dios y empezaron a actuar como egipcios. Y de esos entonces solo salieron los que confiaron y creyeron en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. No todos hijos de Jacob salieron de otros pueblos también, y no todos los hijos de Jacob salieron, solo salieron los que creyeron. Y es entonces que en este vagar por el desierto nos encontramos en Éxodo 17:8, y aquí empieza la historia de Purim, en el Éxodo. Estaba entonces el pueblo de Israel en el desierto. Todavía no llegaban al monte Sinaí, estaban cansados y tenían que cruzar por un pueblo. Le pidieron al rey de ese pueblo, llamado Amalek, que si podían cruzar por su pueblo, que ellos no querían meterse con ellos, no querían guerra, ni siquiera querían provisiones de ese pueblo, solo querían cruzar por ahí porque era más rápido que rodear su pueblo. Y el rey de Amalek les dijo que no. Háganle como quieran, pero por aquí no van a pasar. Entonces, decidieron rodear ese pueblo. Y en lo que rodearon el pueblo, salió Amalek y les hizo guerra por la retaguardia. O sea, los atacó por atrás, por los más débiles, por los ancianos, por los que iban cansados. Entonces vamos a leer Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces aquí conocemos esta historia, que Moisés se puso sobre un monte, Josué y los varones de Israel estaban abajo peleando, y cuando Moisés tenía las manos en el cielo, los hijos de Israel estaban ganando. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, los hijos de Israel iban perdiendo la batalla. Así que Aarón y Hur agarraron unas piedras,
Se sentaron al lado de Moisés y cada uno sostuvo una mano de Moisés para que no bajara sus manos, y entonces así ganaron los hijos de Israel contra Amalec. Y en el 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Quiere decir que en todas las generaciones se levantará alguien de Amalec, o alguien que tenga el mismo espíritu que tuvo el rey de Amalec, y peleará contra los judíos. ¿Por qué razón peleó Amalec contra ellos? Por ninguna razón. No había razón. La razón era porque eran judíos. Porque ellos eran quienes eran. Esa era su razón. Amalec no los quería por ser quienes eran, porque eran el pueblo escogido de Dios. Y Amalec quiso pelear con ellos por ser el pueblo escogido de Dios. A eso hoy le llamamos antisemitismo. Es un odio irracional para los semitas. Semitas viene de Sem, el hijo de Noé, del cual descienden Abraham, Isaac, Jacob. Y ahorita va a ver por qué estas palabras. Ahora vamos a Deuteronomio 25, 17 y 19. Viene una profecía. Deuteronomio 25, del 17 al 19. Y dice Dios: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. No lo olvides. Y nos está diciendo no lo olvides, porque seguramente lo íbamos a olvidar. Entonces, como dijo la pastora el domingo pasado, se levantó una generación que no conocía el nombre de Dios. Y si no conocían el nombre de Dios, pues mucho menos su historia y mucho menos este mandamiento de Dios. No lo olvides. No olvides lo que hizo Amalec. Y no olvides que tienes que eliminar su nombre de la tierra. Pues lo olvidaron. Y se levantó una generación que no conocía el nombre de Dios. Y después en la historia viene Josué, y entran a la tierra prometida y eliminan a muchos adversarios, al Eteo, al Ameo, al Cananeo, al Jebuseo. A todos los eliminan de ahí, a todos los gigantes los sacan, heredan una tierra donde fluye leche y miel. Y después vienen tiempos de crisis, tiempos en donde todos los pueblos alrededor empiezan a pelear contra Israel y los someten. A esos tiempos los llamamos los tiempos de los jueces, que Dios escogía a una persona que se levantaba y los liberaba de la mano del enemigo. Tenemos la historia de Sísara, la historia de Gedeón, la historia de Sansón, grandes jueces que hicieron
milagros, porque siempre eran bien poquitos contra todo un ejército de toda una nación, y los muy poquitos que ni siquiera eran un ejército, que se dedicaban, que eran campesinos, que eran artesanos, que era cualquier cosa menos guerreros, pero eran hijos del Dios Altísimo. Se levantaban y peleaban y ganaban. Pero otra vez sucedía, y siempre inicia así el libro de los jueces: pero se levantó una generación que se olvidó del nombre de Dios, y entonces sus enemigos vinieron y los gobernaron. Entonces, si tú no quieres que tu hijo sufra, es tu deber inculcarle todas estas cosas, para que no se levante una generación que no conozca el nombre de Dios y sus mandamientos y sus proezas, y entonces sus enemigos los capturen y estén esclavizados. Y es por eso que en nuestra generación tenemos cristianos, o cristianas pro aborto con su cosita verde, luchando también por el empoderamiento femenino en contra del sistema opresor masculino, en contra del sacerdote de la casa, ¿no? Y escuchamos varias prédicas en internet de mujeres, de pastoras, diciéndole a su pueblo, a las hermanas, que necesitan empoderarse, que necesitan levantarse, yendo en contra de lo que está estipulado. ¿Por qué? Porque se levantó una generación que olvidó el nombre de Dios. También tenemos entonces una generación de hombres que no sabemos que la mujer se trata como el brazo más frágil, de hombres que golpean a mujeres, de hombres que cometen adulterio y que violan niños, niñas, y no hombres, que el pueblo de Dios lo hace. Y también tenemos generaciones de cristianos que celebran entonces como un 14 de febrero y beatificaron a un monje por dar su vida para que las parejas se casaran porque no querían ir a la guerra, ¿no? Pero lo justificamos y diciendo, es que ese día se habla del amor y Dios es amor y vamos a predicar. Y entonces tenemos generaciones de cristianos que pintan huevos el día de Pascua y celebran como un conejo pone huevos, que va todavía mucho más allá. Es un concepto de los babilónicos de cómo se formó el universo a través de un huevo universal y puesto por un conejo, exactamente. Pintados de rojo, y no saben por qué de rojo, porque se pintaban con la sangre de niños que sacrificaban en ese tiempo. Pero tenemos cristianos que celebran la Pascua y todavía le ponen significado al huevito y le dicen, es que el huevito es como Jesús y en la crucifixión en la cueva, y por eso celebramos la Pascua y los huevitos. ¿Por qué? Porque se levantó una generación que no conocía el nombre de Adonai. Y si tú no has escuchado de Purim, es porque se levantó una generación que no conocía el nombre de Adonai. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. Entonces estamos en la etapa de los jueces, y se levantaba un juez, y entonces el pueblo de Israel se cansó de que no había como un orden, que los otros pueblos tenían un rey, y le pidió a Dios que les pusiera un rey. Y Dios accedió y dijo, bueno, sí, vamos a poner a un rey. Y este rey fue Saúl, exactamente. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 9. Porque ahora sí empieza lo bueno, hermano, y pongan y preste mucha atención, porque se va a ver todos estos detalles. La otra vez vi una cita judía que decía que las coincidencias es la manera que tiene Dios
para permanecer en el anonimato. O sea que las coincidencias son de Dios, pero Dios las pone como para que pensemos que pasó por el azar, por el destino, pero ahí está Dios. Las coincidencias son la firma de Dios. Vamos entonces a ver 1 Samuel 9. Dice, había un varón de Benjamín. O sea, ¿de qué tribu? De la tribu de Benjamín, del más pequeño. Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becoat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Entonces el rey Saúl era Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. ¿Cierto? Anótelo ahí, grábelo. Y a veces leemos esto y hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y ya, ¿no? Y entonces no la pasamos, y cuando vienen así los pasajes del Génesis, hijo de tal, y tuvo hijos y hijas, y nació y así nos la seguimos, y decimos, bueno, me los voy a saltar. Pero no. Chéquese que es muy importante saber quién es usted, de dónde viene y a dónde va. Ese es un principio fundamental. Y si queremos entonces nosotros estudiar la Biblia, tenemos que estudiar a sus personajes y saber de dónde vienen y a dónde van. Entonces tenemos a Saúl, hijo de Cis, que era de la tribu de Benjamín. Y Dios lo escoge como rey. Pero Saúl, pues no era muy obediente. Y en una de ellas, pues Dios le ordenó, vamos a ver, 1 Samuel 15:3, el cual le da Dios una orden directa a Saúl, un mandamiento directo a Saúl. 1 Samuel 15:3 le dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo lo que Dios le dijo, mató todos. No. Vamos a ver al 6. Saúl no obedeció a Dios y dejó vivo al rey. Dejó vivo, dice en el 15:8, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y este es un espíritu que opera hasta el día de hoy en muchas iglesias cristianas, el espíritu que estaba ahí en Saúl. Saúl recibió un mandamiento directo, claro: ve y haz guerra contra Amalec y mata todo: ovejas, carneros, hombre, mujer, bestia, dice, aún hasta los de pecho, todo. Y Saúl hizo lo que quiso. O sea, pues sí, voy a hacer guerra, voy a matar, pero el rey no. Y estos ganados se ve bueno, no lo vamos a matar. Esto que se ve feo, sí lo vamos a matar. Y una vez que Samuel lo confronta, dice, no, es que este ganado era para Dios y hicimos holocausto y hacemos sacrificio a Dios. Y muchas iglesias cristianas
están así hoy en día. Están los mandamientos de Dios escritos tal cual, claros y directos, y la iglesia de Dios piensa como Saúl. Bueno, pero es que eso era antes. Bueno, es que para mí no significa eso. Bueno, es que le podemos dar un sentido cristiano. Y podemos entonces evangelizar en Halloween, porque habla de la muerte, y podemos hablar de la muerte de Jesús y de que no te vayas y no te condenes. Pero porque se levantó una generación que no conocen del nombre de Dios y que no saben que está escrito, que dice: cuando entres a la tierra prometida y veas que otras naciones tienen otros dioses y otras culturas, dice, no hagáis como ellos, ni te juntes, ni hagas lo que ellos tienen por costumbre. Y todavía lo firma y dice: yo Jehová tu Dios. Está claro el mandamiento, claro. Pero entonces tenemos iglesias celebrando el Día del Amor y la Amistad, porque Cristo es el amor, celebrando infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque piensan como Saúl, que podemos medio cumplir el mandamiento y lo podemos cambiar, y las ovejas gordas las ofrecemos a Dios porque Dios le gustan los sacrificios y lo hacemos así. Bueno, por desobedecer, Dios lo destituyó como rey. No lo destituyó de su pueblo, solo lo destituyó como rey. Le dijo: por hacer esto, tu reino no será eterno, y buscaré un rey conforme a mi corazón. Pero Saúl se enojó y se fue mucho y se perdió. ¿Por qué se perdió? Llegó al final de sus días a consultar a los muertos, y consultó al profeta Samuel muerto. Y ahí sí Dios lo descartó de su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede consultar a los muertos. Entonces, de ahí ya, Saúl, ahí sí fue destituido del pueblo de Dios. Solo había sido destituido rey. Pues bueno, todos somos humanos, puedes equivocar, pero también tenemos la capacidad para pedir perdón y hacer rectificación de nuestros actos y de nuestra alma. Seguramente si Saúl hubiera pedido perdón y hubiera hecho arrepentimiento, hubiera rectificado sus caminos, no hubiera sido rey, pero hubiera sido salvo. ¿Y qué importa más, ser rey o ser salvo? Bueno, pues a Saúl lo que le importaba más eran las apariencias, y por eso desobedeció la orden directa del Dios Altísimo. Y entonces dejó vivo ¿a quién? A Agag, que era el rey de Amalek. Pero bueno, vino Samuel y lo decapitó y le cortó la cabeza. Pero grábense ese nombre, Agag. Y entonces, bueno, después de Saúl, ¿quién viene? David. Y después de David, Salomón. Salomón pues no era un hombre bien portado, tuvo muchas esposas, muchos hijos e hijas. Y dice que, bueno, que Salomón, por no ser un hombre íntegro, adoptó las culturas de todas sus mujeres, porque pues las dejó hacer lo que querían, y él también, y todos estaban felices. Tuvo muchos hijos. Entonces el pueblo, el reino, se dividió en dos: la tribu del norte, Israel, y la tribu del sur, Judá. Unos hijos de Salomón, y los otros hijos de Salomón, que estaban compitiendo por el poder, ¿no? Bueno, entonces vienen los de Babilonia y conquistan a la tribu del norte, a la tribu de Israel. ¿Y qué se sabe de ellos? Nada. ¿Por qué? Porque la tribu de Israel
se levantaron generaciones y generaciones que no conocían el nombre de Dios. Y cuando los de Babilonia los capturaron y los esparcieron por toda la tierra, ellos ya no eran más diferentes que el resto de la tierra. Es decir, ellos tenían culto para la diosa Acera, ellos hacían culto al dios Baal, ellos hacían culto a todo lo que el mundo hacía culto. Entonces, haz cuenta que eran cristianos que celebraban Halloween y que celebraban acá. ¿Y qué diferencia había entre los hijos de Israel y los del todo el mundo? Ninguna. Y por eso no se sabe nada de esas tribus, porque fueron asimilados. La palabra es asimilados por el mundo. No fueron conquistados, no fueron hechos esclavizados, fueron asimilados. De tal manera que no había diferencia entre la tribu del norte y los de Babilonia. ¿Qué sabemos de ellos? Nada. Solo que en los postreros días vendrá el Mesías y restaurará a esas tribus del norte y regresarán a Israel para adorar y bendecir el santo nombre del Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Y entonces, bueno, a los del reino del sur, pues también los conquistaron. Y es entonces que tenemos nuestra historia en Esther. Ahora sí, ya llegamos a Esther, al libro donde nos narra lo que sucedió para celebrar Purim. Bueno, pues empecemos. Vamos a ver los personajes. Tenemos al rey Asuero, que era el rey de Medo-Persa. La capital del imperio estaba en Susa. Este reino tenía 127 provincias y abarcaba desde la India, todo Medio Oriente y parte de África. Era un reino grande, muy grande, que llegó a conquistar Israel y los esparció por todas esas 127 provincias. Entonces tenemos a este rey que tenía una reina llamada Vasti. El rey quiso, pues ya con la influencia del vino, hizo un banquete por celebrar el día de la independencia, el día de la conquista medo-persa, un banquete de toda una semana, y ya muy muy ebrio el rey quiso que la reina Vasti, exponer a la reina Vasti, exponer su belleza, pero no era así. Véanla. Quería que todos sus principales vieran la desnudez de la reina Vasti para que vieran qué bella era. La reina Vasti era judía y no quiso hacer eso. ¿Por qué? Porque es ley de Dios. Entonces se negó y la destituyeron del cargo. Entonces vino como un concurso de belleza en todas las 127 provincias y buscaban a doncellas jóvenes, vírgenes, para ser la nueva reina del imperio medo-persa. Entonces aquí nos presentan el Esther 2.5, decía que había en Susa la residencia real, o sea, la capital de Medo-Persa, en Susa, donde estaba el imperio, donde estaba el reino, donde estaba el rey. O sea, aquí sería como el DF, donde está ahí el centro de gobierno, y ahí está López Obrador, más o menos, ¿no? Ahí estaba en Susa un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, linaje de Benjamín. ¿Se acuerda quién también era hijo de Cis? Saúl. Mardoqueo viene del linaje de Saúl, o sea, tiene sangre real. No era cualquier hombre, era Mardoqueo. Su nombre judío es Mordejai, y él se cambió Mardoqueo porque era estudiado en lenguas
y se puso un nombre que más o menos combinara ahí con medo-persa, sin perder su identidad, porque dice que era un varón judío. Al decir que era un varón judío en medo-persa, quiere decir que todos lo identificaban que era diferente. Y le decían: ¿y tú por qué eres diferente? Pues porque soy de la región de Judá. Entonces los llamaron judíos. Aunque estaban en el mundo, no eran del mundo y no se dejaron influenciar. Entonces todos los demás podían identificar que él era un varón judío, que era diferente. Y vamos a ver en qué consistía esta diferencia. Seguimos, 2.6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa. Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa de figura y de buen parecer. Entonces Esther, o bueno, Hadasa es un nombre judío que significa mirtos. Y si usted se va a la descripción del mirtos, vemos que en la Biblia que los mirtos se movían cuando venían las presencias de ángeles. Dice que se movían cuando descendía un ángel, y se movían las aguas también, ¿cierto? Que entonces iban corriendo para ser sanados porque había descendido un ángel a las aguas. ¿Y cómo es que veían? Cuando los mirtos se movían. Entonces eso significa Hadasa, mirto, y tiene que ver con los ángeles. Le cambió su nombre a Esther, que significa lo mismo, presencia de ángeles ahí en medo-persa. Bueno, entonces Esther era su prima, que había quedado huérfana. Entonces Mardoqueo la adoptó como su hija. Entonces Esther también tenía sangre real, era prima de Mardoqueo, los dos hijos de Cis, de la tribu de Benjamín, de donde había salido Saúl. Bueno, después Mardoqueo estando ahí en el centro de gobierno o en el Palacio Nacional, escucha que había dos hombres que estaban conspirando contra el rey, le da aviso al rey, descubren que es verdad y matan a estos dos hombres. Y Mardoqueo no recibe ninguna recompensa ni nada, pero ahí estaba. El hecho fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Y luego en el 3 nos presenta al otro personaje, Amán. En el 3.1, después de estas cosas, de que Mardoqueo habla del golpe de estado, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadeta, Agageo. Entonces, ¿de quién era hijo Amán? De Agag. ¿Quién era Agag? El rey de Amalek, el rey que Saúl, hijo de Cis, no mató. ¿Verdad? Y yo sé que muchos han escuchado de herencias generacionales que no viene en la Biblia. Bueno, se basan en lo de la tercera y cuarta generación, pero eso es para el malvado. Pero aquí sí vemos que hay misiones generacionales. Es decir, una familia viene con cierta misión, ciertas luces, ciertos atributos espirituales, buenos y malos, y ciertas cosas entonces que tienen que pulir.
Por ejemplo, es decir, un padre enojón tiene hijos enojones y hijos, o sea, que se enojan rápidamente. Un padre agradecido tiene hijos agradecidos. ¿Por qué? Porque viene de su genética y tienen que cumplir con cierta misión, es decir, ir puliendo sus cualidades para que vayan subiendo de nivel a nivel. Es por eso que los hijos caminan sobre los hombros de los padres. Los padres deben de subir cierto punto, entonces el hijo ya no empieza en cero. El hijo empieza donde el padre se quedó y empieza a continuar